Estimados, estimadas, ¿cómo andan? En este audio voy a intentar responder algunas de las consultas que plantearon respecto del texto de Althusser. La primera de ellas se refiere a qué quiere decir Althusser cuando afirma que el sujeto se produce en ámbitos exteriores a la fábrica. Para responder esta cuestión es importante tener presente que Althusser está preocupado fundamentalmente por cómo se reproduce el orden social. Esa es su preocupación central. ¿Cómo se reproduce un orden social? Y entonces, desde el punto de vista de la reproducción del orden social, él se pregunta cómo se reproduce específicamente la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir la fuerza de trabajo? Quiere decir la capacidad de las personas de trabajar, de producir valor a través de su trabajo. Eso es la fuerza de trabajo. Entonces, en términos económicos, el marxismo nos dice que la reproducción de la fuerza de trabajo está dada por el salario. El salario le permite a los trabajadores garantizarse los medios para su subsistencia y cumplir sus expectativas de consumo. Estas expectativas obviamente cambian histórica y culturalmente. Pero Althusser nos dice que la reproducción de la fuerza de trabajo no se limita a los elementos materiales que garantizan la subsistencia. También es necesario reproducir las habilidades, es decir, los requerimientos técnicos que demanda la industria. Este aspecto de la reproducción de la fuerza de trabajo no se da en el lugar de trabajo, sino fuera de la producción, principalmente en la escuela. Es en la escuela en donde los sujetos aprenden las habilidades que requiere el sistema productivo, los saberes, los conocimientos, las capacidades técnicas, digámoslo así. Pero finalmente, y este es el núcleo de la cuestión, Althusser nos dice que la reproducción de la subsistencia y de las habilidades técnicas no garantizan que la fuerza de trabajo, es decir, que los obreros, cumplan correctamente con sus funciones. Entonces, la reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige la reproducción de sus calificaciones, sino la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo que se reproduce fuera de la fábrica? Se reproduce la habilidad técnica de los obreros, pero al mismo tiempo se reproduce su sumisión al orden establecido. ¿Dónde se da esta sumisión al orden establecido? Fuera de la fábrica. Bueno, en los aparatos ideológicos del Estado, como Althusser nos nombra, la prensa, las iglesias, obviamente la escuela y el resto de las instituciones que conforman eso que Althusser llamó, como decíamos, los aparatos ideológicos del Estado. La segunda pregunta interrogaba sobre qué quiere decir Althusser con que la ideología tiene una existencia material. Bueno, en este sentido es importante destacar que Althusser no está interesado en el estudio de la ideología desde el punto de vista del desarrollo de las ideas, de la interacción y de la evolución de los conceptos. Este es el clásico, este modo de entender la ideología es lo que se conoce como la historia de las ideas. Ejemplos de esta manera sería preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las diferentes doctrinas de la salvación en distintas religiones. ¿O qué diferencias y similitudes hay entre el pensamiento socialista y el anarquista? Pero a Althusser no le interesa este tipo de historia de las ideas. Lo que le interesa es la relación entre las categorías del pensamiento y el desarrollo de las conductas. Ese es el punto central, relación entre pensamiento y conducta. Por eso, su preocupación por las ideas es material, porque no se ocupa de las abstracciones del pensamiento como lo hace el idealismo, sino de las prácticas concretas, las prácticas materiales de la vida social. En este sentido es que nos dice que las ideas tienen una existencia material. La tienen porque hacen hacer a los sujetos. Las ideas operan sobre su práctica, por eso las ideas se concretizan en la práctica de los sujetos. Por lo tanto, la ideología no existe para Althusser en los libros y discursos donde se desarrollan las ideas de modo abstracto, sino en los comportamientos que las realizan. Entonces, la ideología para Althusser son actos insertos en prácticas. Son prácticas inscritas en rituales y son rituales que forman parte de aparatos institucionales. Y voy a intentar dar un ejemplo para
eh, concretar un poco más todo este planteo. Piensen en el patriarcado. ¿Cómo se forma el patriarcado? Bueno, obviamente podríamos decir que el patriarcado se forma en libros, se forma en leyes, se forma en discursos. Pero Althusser nos diría que estas cuestiones son importantes, pero no en sí mismas. Lo central, nos diría, es observar cómo la división entre varones y mujeres comienza con la separación de los baños, por ejemplo, comienza en la enseñanza de distintas maneras de usar los aparatos del baño, en la distinción de colores, en la distinción de juegos, la diferenciación de peinados, de vestimentas, en la diferenciación de todos esos aspectos que se consideran apropiados para varones y apropiados para mujeres. Pero además, el patriarcado existe en la distribución del trabajo, en los rituales de seducción y en todas las conductas que diferencien binariamente y que establezcan jerarquías entre justamente varones y mujeres. Entonces, ¿dónde se constituye el patriarcado? Bueno, Althusser nos diría que el patriarcado se constituye en los aparatos que garantizan este tipo de rituales y de prácticas, es decir, en la familia, en la escuela, en el mercado y en el resto de las estructuras institucionales que constituyan los aparatos ideológicos en una sociedad dada. La tercera respuesta tiene que ver con la ideología como representación de las relaciones imaginarias. La ideología tiene una existencia material, decíamos, pero no se constituye como una representación sobre el mundo. La ideología no es un conjunto de ideas sobre el mundo como si el mundo fuera algo externo a quienes se lo representan. No hay una discontinuidad entre sujeto y representación, nos dice Althusser. Althusser enfatiza que lo representado es la relación entre el sujeto y el mundo. Es decir, en la ideología nos representamos el mundo y el lugar que nos corresponde en ese mundo. Por ello, las características que adquiere la ideología no son iguales para todos los sujetos. Volvamos al patriarcado. Las ideas, pero también las conductas y los rituales patriarcales son muy distintos para varones y para mujeres. Sin embargo, todas conforman el mismo marco ideológico. Entonces, nuevamente, a Althusser no le interesaría tanto qué nociones conforman el patriarcado, o sea, qué ideas, sino qué posiciones y qué prácticas adoptan los distintos sujetos a partir de él. Entonces, la ideología no es una idea sobre el mundo, sino es una idea sobre el mundo y sobre el lugar que le corresponde a cada uno. Es el modo en el que cada sujeto se figura su lugar en el mundo. Bueno, finalmente, la ideología no tiene historia. Esta es una cuestión un tanto secundaria. Es decir, no se preocupen tanto por esta cuestión porque es difícil y está poco explicada en el texto. Pero de todos modos voy a intentar responder para darles alguna ayuda. Pero, insisto, no le den tanta importancia. Bueno, para responder por qué la ideología no tiene historia, es necesario tener presente una primera distinción. Por un lado podemos hablar de las distintas ideologías en particular, como la ideología liberal o la ideología de la predestinación individual en las religiones calvinistas, o la ideología humanista, la ideología cristiana, la ideología anarquista. Es decir, ideologías en plural y con I minúscula, pero también podemos hablar de la ideología en general, es decir, ideología con I mayúscula y en singular. La ideología en general no es un sistema de ideas, una concepción sobre el mundo, sino un tipo de estructura constitutiva de cualquier sociedad. Es decir, la ideología es un componente necesario del orden social, desde este punto de vista. Althusser está intentando justificar en este pasaje del texto la necesidad de una teoría específica de la ideología. Recuerden que Marx afirmaba que la ideología no tiene historia, y Althusser dice de un modo negativo, Marx decía esto, porque para Marx la ideología no se constituye en sí misma, sino que depende de la historia de la lucha de clases. La historia de la ideología es la historia de la lucha de clases.
como las ideologías dependen del desarrollo de la lucha de clases, la ideología no tiene una historia propia. Pero Althusser dice lo mismo que Marx para decir otra cosa. Althusser dice, la ideología no tiene historia, pero lo dice en un sentido positivo. No tiene una historia en particular, o en todo caso a Althusser no le interesa la historia en particular de cada ideología, sino lo que le interesa es la ideología como una lógica de funcionamiento social, una lógica de funcionamiento de cualquier sociedad. Las sociedades, es decir, los grupos humanos organizados de acuerdo a algún tipo de orden social, permanecen integrados y no se disgregan cuando existe un conjunto de parámetros comunes compartidos, nos dice Althusser. Esos son los parámetros de la ideología dominante. En particular, esos parámetros cambian, o sea, cada sociedad tiene sus propios parámetros. Pero en términos generales, esos parámetros son necesarios para la existencia de una sociedad. Por lo tanto, la ideología en general implica eso, un tipo de estructura necesaria para la conformación de una sociedad. Por eso la ideología no tiene historia. Por eso se puede escribir una historia de la ideología en general en vez de escribir la historia del liberalismo o del anarquismo o del socialismo. Althusser está intentando escribir una teoría que funcione para explicar cualquier tipo de sociedad, porque es una teoría que intenta describir las características de una estructura, que es una estructura transhistórica. Por eso la analogía que Althusser propone con el pensamiento de Freud. Freud escribió su teoría del inconsciente más allá de que, uno podría decir, cada sujeto tiene, el inconsciente de cada sujeto tiene características particulares. Sin embargo, nos dice Freud, el inconsciente es un componente de cualquier subjetividad. Del mismo modo, nos dice Althusser, la ideología es un componente de cualquier orden social.